Naruto y sus personajes pertenecen a Masashi Kishimoto y a la Shonen Jump o a cualquiera que mantenga los derechos de autoría a esta altura de juego. Esto es solo un trabajo de ficción creado por un fan de la obra original el cual no quedó del todo satisfecho con su resolución. Todos los derechos reservados a su autor. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 3. Shinobi's Sword for Dummies Volumen 2. Al día siguiente, un cojeaste rubio entraba por la misma puerta que el día anterior había servido como cuadrilátero de batalla. Sabía de antemano que su presencia no haría mucha gracia a los empleados del local y para desgracia de los mismos, esto le traía sin cuidado. Al verle, la recepcionista se escondió debajo de su escritorio y gritó: Oichi. Ha vuelto. Corre y llama a la comisaría. Un nervioso conserje corrió por los pasillos desapareciendo de la escena. Oh. Que no he venido a buscar problemas, he venido a disculparme. Disculpas aceptadas, por favor vete y no nos hagas daño. Que tampoco he venido a golpearles demonios, he venido a leer, ¿está bien? Tenga. Esto aclara un poco las cosas. Al igual que las tortugas, la joven sacó la cabeza detrás del mostrador y tomó el pergamino que el chico había colocado. Desdobló el rollo de papel y encontró un mensaje escrito a mano del mismísimo señor Okage en persona, en donde extendía una disculpa por las acciones pasadas del chico y estipulaba que se le dieran total acceso a la biblioteca, proveyendo soporte y ayuda en todo lo que necesitase, en compensación por los servicios brindados en el próximo cierre de presupuesto estaba dispuesto a aumentar cuantiosamente los fondos destinados al recinto. Los ojos de la muchacha se agrandaron y salió inmediatamente de su refugio, sonriendo con gesto afable. Un momento por favor. Desapareció tras la misma esquina que el conserje. Varios minutos después regresó acompañada de un hombre delgado con anteojos. Señor Uzumaki. Qué alegría que haya pasado a saludarnos, por favor entre y siéntase libre de seleccionar cualquier ejemplar de nuestra colección. La señorita Amayo se encargará personalmente de asistirle en lo que pueda necesitar. El pequeño sonreía ampliamente mientras era escoltado en un tour por toda la biblioteca. Tener un enganche en el gobierno era bastante conveniente, debía admitir. Naruto quedó consternado con la distribución de la biblioteca. Por cada pasillo dedicado a temas técnicos científicos, habían 100 destinados al recuento de historias épicas sobre algún ninja que hizo esto o aquello. Al terminar el recorrido, decidió vagar por su cuenta, realizando un sondeo general sobre el material disponible. Quedó atónito al notar que su nivel de tecnología apenas rivalizaba el del siglo XVIII. ¿Es que acaso estas personas no podían ver el vasto mundo de comodidades que se estaban perdiendo? Aunque debía admitir que estaban años luz de lo que había supuesto en material de medicina y salud. Estos ninjas realmente no querían morir. Sus matemáticas estaban en buen camino pero apenas rozaban la superficie de su potencial, su enfoque era bastante limitado, pareciese que no se dieran cuenta que podían explicar el universo y sus misterios solo con números. Su programa espacial era inexistente, ni el más mínimo esfuerzo se había realizado en la creación de cohetes y la exploración espacial. Su mapeado astral en cambio, era bastante detallado, inexacto en su mayoría, pero descrito con tanta pasión e ímpetu, que fácilmente pasaría por prosa. Para su desgracia no pudo encontrar un solo libro sobre ciencias, los pocos que se asemejaban a lo que buscaba, estaban escritos de forma tan vaga que parecían más bien autoanálisis existencialistas, era realmente difícil descifrar de qué iban los autores. Su desaliento no podía ser mayor, las áreas de conocimientos y sus ramas parecían permearse entre ellas hasta tal punto que no se podía discernir claramente dónde iniciaba una y dónde terminaba otra. La mayoría de las propiedades físicas de la materia estaban descritas en ejemplares dedicados al estudio de la química, la psicología no paraba de meter sus narices en la anatomía y la biología no podía describir un solo organismo sin remontarse a innecesarios hechos históricos. Otra cosa que le preocupaba era la carencia de datos y la exuberancia de hechos que se exponían en los libros, pareciese que los autores no tenían que probar a detalle sus descubrimientos. Entonces le golpeó la respuesta a la pregunta que aún no había llegado a formular. Por supuesto. Exclamó. Por eso tenía esa sensación de intranquilidad, en todo lo que había leído hacía falta una pieza fundamental, una parte del rompecabezas que estaba perdida. Se imaginó a sí mismo como el concursante de un programa de preguntas y respuestas, el cual acababa de descifrar la respuesta a la última pregunta para llevarse el premio gordo. Creo que iré con que es el método científico. Harry. Din. 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 Damas y caballeros, tenemos un ganador. Felicidades a nuestro joven participante. ¿Y usted? No olvide volver a sintonizarnos la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. La estructura, intensidad y profundidad en cómo se estudiaban los temas variaba inmensamente de un autor a otro. Pero, ¿cómo culparlos? Los pobres no poseían una estructura lógica la cual seguir. De hecho, era devastadoramente impresionante la cantidad de avance que habían logrado, sin mencionar el compromiso y la ética que mostraban con sus estudios.
Solo de imaginar lo que podrían lograr si comprendieran el concepto de metaciencia, estudiar la forma en que se estudian las cosas, es el primer paso para obtener resultados sustanciales. ¿Se encuentra bien, joven Uzumaki? La mujer encontró al chico pensando tan intensamente que temió que estuviera sufriendo de una convulsión. Naruto, ensimismado en sus pensamientos, solo parpadeó. ¿Hay algo en lo que pueda asistirle? El rubio sacudió la cabeza, saliendo del trance autoinfundido. Y primero, puede llamarme Naruto si así lo prefiere, y segundo, en el recorrido me monstruos, la enorme sección dedicada a la historia de la nación, podría decirme si existe algún tipo de compendio que resuma un poco los detalles para darme una vista general del tema. Por supuesto. Por favor, acompáñeme. Al llegar a una de las salas superiores, la joven mujer colocó sobre la mesa un libro gigantesco. El chico quedó boquiabierto, el ancho superaba por 2 la longitud de su pecho y el grosor debía ser al menos del mismo tamaño de sus puños combinados. Luego de desempolvar la tapa, la chica se dispuso a explicar. Este es el primer volumen de una serie de 3, si desea ver los demás no dude en avisarme. Gracias, creo que con este será más que suficiente. A los ninjas sí que le gustaba hablar de su pasado. Y por todos los cielos. Qué tremendo pasado habían tenido. Según el pedazo de papel que tenía enfrente suyo, los shinobis se encontraron en guerra por más de 2000 malditos años de guerra. ¿Cómo demonios no se han aniquilado entre ellos en todo este tiempo? Una sensación de culpabilidad invadió su corazón, había sido demasiado severo al juzgar los avances del mundo ninja. ¿Quién se preocuparía por clasificar la flora de un bosque, cuando era más importante cortar árboles para crear flechas? Ahora tenía más sentido que estuvieran tan avanzados en medicina, era cuestión de sanar o matar en el intento. Cada vez le asombraba más cuán lejos habían llegado por sí solos. Continuó leyendo y empezó a sentir que algo le parecía curiosamente familiar cuando llegó a la parte de las líneas sucesorias de los grandes clanes de las diversas aldeas. Anotó varios nombres y se dirigió a la parte inferior del recinto. Buscó los libros que ya había leído anteriormente y no pudo creer lo que encontró. Volumen tras volumen, edición tras edición, cada rama de estudios estaba dominado por un grupo particular de nombres y apellidos. A pesar de su asombro, era bastante lógico si te sentabas a pensarlo, la educación solo era accesible a la alta alcurnia y la profesión del estudio de las ciencias se transmitía de padres a hijos en alguna forma de tradición, perpetuando un linaje de científicos conocedores los cuales daban por sentado los conocimientos que les inculcaron y posteriormente, trataban sus propios descubrimientos de la misma forma, publicando los resultados sin la necesidad de incluir los datos que los corroborasen. Esto también explicaba por qué las áreas de estudio parecían fusionarse unas con otras, cuando alguien realizaba un descubrimiento en un tema foráneo, simplemente lo incorporaba al propio, ya que este era el tópico que caracterizaba a su linaje. Nadie quería ser la oveja negra del redil, todos querían llevar honor y gloria al nombre de la familia y no a uno ajeno. La misma pregunta resonó en su cabeza: ¿cómo demonios sobrevivieron todo este tiempo? Volvió a subir a la sala donde se encontraba el compendio histórico y continuó leyendo. Otro amargo punzón de culpabilidad atravesó su corazón. La respuesta a su pregunta fue entrega a él como una bofetada a su mejilla. Cubrió su rostro con sus manos y suspiró entrecortadamente tratando de contener la horrible sensación que quería escapar de su pecho. No lo hicieron, murmuró. El mundo ninja no había sobrevivido a la terrible guerra milenaria, de los miles de millones que se estimó ocuparon la faz de la Tierra. En la actualidad, en el continente elemental, la porción de tierra más vasta del planeta, apenas habitaban unos 56 millones de habitantes, conformando el 80% de la población mundial. Una vez calmado y luego de digerir la noticia, el rubio hizo una nota mental. Para recordar jamás volver a juzgar anticipadamente el mundo ninja. Estaba seguro que todo lo que había aprendido le serviría para algo en el futuro, pero desafortunadamente, nada de lo que había investigado le ayudaría a lograr su prioridad. No. 1. Decidió tomar un descanso para despejar la mente. Se dirigió a la parte más abundante de la biblioteca y seleccionó varias novelas ligeras para entretenerse. La literatura ninja le pareció exquisita, sí que sabían narrar estos sanguinarios seres. La forma en que detallaban las batallas, la profundidad de los personajes, la imaginación con la que enriquecían sus mundos, era simplemente sublime. El pequeño se dejó llevar por las historias y trasladó su mente a las múltiples aventuras, tan absorto estaba que no notó la presencia del delgado hombre con gafas. Ejem. El chico alzó la mirada. El hombre sonrió. Espero que esté disfrutando de su experiencia, joven Uzumaki. Naruto, por favor. Y sí.
Esta experiencia ha sido altamente enriquecedora. Veo que está leyendo Emery, La leyenda del demonio dragón. Si gusta puedo recomendarle crónicas similares que puedan ser de su agrado. Muchas gracias, sería todo un placer leer sus recomendaciones, señor director. Wow, dijo, sonando conmovido ante las respuestas del chico. Es encantador ver que los jóvenes aún se interesaran por nuestra historia. Un sonrojo se hacía camino al rostro del muchacho, era bastante susceptible a los halagos por su afición a la lectura. Pero, cuando su cerebro interpretó las palabras que había escuchado, todo signo de sonrojo desapareció, dejando solo camino al asombro. Disculpe. El director hizo una mueca incómoda, pensando que había ofendido al muchacho. ¿Hice algo que le molestara, joven Naruto? No. No. Respondió agitando la cabeza. ¿Podría repetirme lo que acaba de decir? Dije que era encantador ver a los jóvenes interesados por nuestra historia. Naruto se puso de pie, estampando sus manos sobre la mesa y mirando directamente al hombre a los ojos. ¿Usted quiere decir que las historias que he estado leyendo hasta ahora, sobre monstruos transdimensionales, viajes en el tiempo, encuentros cercanos del primer, segundo y tercer tipo, teletransportación inmediata y control geológico masivo, son hechos que han sucedido en el transcurso de la historia? Bueno, cada escritor embellece su historia con su estilo, pero rústicamente hablando sí, todos son acontecimientos verificables que han tenido lugar en nuestra historia. Una luz de esperanza se iluminó en sus ojos, había encontrado lo que había venido a buscar. ¿Cuál es el paradero de estas personas? ¿Cómo lograron realizar estas hazañas? En su mayoría en el cementerio y de igual manera, en su mayoría fueron ninjas legendarios que lograron realizar estas proezas gracias a sus técnicas de alto rango. Pensé que este tipo de cosas las enseñaban en la academia. Naruto ignoró la pregunta del hombre y prosiguió a cuestionarlo él mismo. ¿Quién es el equivalente más próximo a un ninja legendario? Bueno, el Lord Hokage sin lugar a duda, es el ninja más fuerte de la aldea después de todo. Naruto se reprochó internamente por no haberse dado cuenta él mismo, era tan obvio ahora que alguien se lo resaltaba. Disculpe, me tengo que ir, me dijo el muchacho saliendo a toda prisa y dejando una pila de libros desorganizados tras de sí. Iruka se encontraba sentado en el despacho del Hokage, se dirigió allí apenas le habían dado de alta. Le pareció extraño que Naruto no había ido ni una sola vez a visitarle al hospital y sabía que si alguien conocía la respuesta sería el señor Hokage. Desafortunadamente no estaba preparado para la respuesta que iba a recibir. Naruto había cambiado, no era el mismo, algo había sucedido en el incidente del bosque que había transformado su personalidad. El Chunin se sintió culpable, si no hubiera sido tan descuidado, si hubiera reaccionado a tiempo, tal vez habría podido evitarlo. Garantizar la seguridad de sus estudiantes era su compromiso como profesor y había fallado vergonzosamente. Como si no fuera suficiente, el asistente del anciano entró a la sala para informar de que el pequeño de pelos amarillos estaba allí para verle. Los nervios dominaron a Iruka, saludó y lo notó enseguida. Le sugirió que fuera discreto y guardara la compostura enfrente del muchacho. El pobre ya había pasado por mucho. Naruto entró al despacho saludando de forma familiar al señor Hokage. Giró y se percató que alguien más se encontraba en la sala. Su rostro palideció y cayó estrepitosamente al piso y como alma que lleva el diablo se arrastró por el suelo alejándose rápidamente hacia una de las esquinas del despacho. Señalando con mano temblorosa al acompañante del viejo. Tú estás muerto. ¿Cómo demonios puedes estar aquí? Ambos hombres se miraron con espanto. ¿Qué estaba sucediendo con Naruto? ¿Por qué había reaccionado de esa manera ante Iruka? El anciano miró con severidad al muchacho. ¿Era esta otra de sus bromas? De ser el caso, era de muy mal gusto burlarse del maestro que le salvó la vida. Iruka reaccionó de forma más protectora, tratando de calmar al chico, se puso de pie hablándole suavemente mientras se le acercaba. Calma, soy yo Iruka-sensei, no tienes por qué temerme. Le colocó la mano sobre la cabeza para asegurarle que se trataba de él y no de algún tipo de espectro. El espantado niño corrió al otro lado de la habitación al sentir el más mínimo contacto. Naruto. Gritó el jefe de la aldea, ¿podrías calmarte de una vez y explicar qué tonterías estás diciendo? Los ojos del rubio saltaban de un lado a otro, quería prestar atención a las palabras del Hokage pero al mismo tiempo no quería perder de vista al otro hombre, temía que si le quitaba los ojos de encima, este desaparecería sin dejar rastro. Con voz temblorosa e insegura, respondió a la pregunta. Yo estuve ahí cuando le cortaron la cabeza. El otro hombre lanzó un enorme shuriken de viento demoníaco y lo decapitó. Ambos hombres intercambiaron miradas tratando de dar lógica al nuevo trozo de información que el muchacho había soltado. Genjutsu, dijo Iruka. Es posible, después de todo, Mizuki era un espía enemigo, es de esperar que poseyera habilidades que desconocíamos. Absorto en su desconcierto e ignorando completamente la interacción de los shinobis, empezó a hacer un gesto en forma de garra con sus manos, uniéndolas y separándolas una y otra vez, mientras las giraba. ¿Pero? ¿Cómo? Dijo en un suspiro.
Ambos ninjas sentaron al chico, explicándole que había sido víctima de un genjutsu y que lo que recordaba, no era más que una ilusión creada por Mizuki para perturbar su mente. Iruka no había sido decapitado, solo fue golpeado fuertemente en la cabeza. Aunque la explicación de los adultos pareció calmar al muchacho, su rostro continuó con una expresión de incertidumbre. ¿Qué es un genjutsu?, preguntó. Iruka empezó a notar el cambio que había mencionado el Hokage. El rubio que él conocía nunca se había detenido a indagar en un tema el cual no le era familiar. El Naruto que él conocía se pondría de pie y atacaría su cuello buscando la marca que probara que le habían vuelto a unir la cabeza, negándose a creer que no se la cortaron y preguntando qué tipo de pegamento utilizaron. Esta versión en cambio parecía sinceramente interesado en el tema. Sentándose tras su escritorio, el viejo hombre colocó sus manos bajo su barbilla y dijo en un tono ponzoñoso. ¿Qué es un genjutsu? Muy buena pregunta, Naruto. Si tan solo tuviéramos a alguien junto a nosotros que se encargue de enseñar ese tipo de cosas, algún tipo de conocedor, tal vez alguien a quien se le pagara para que enseñase a las jóvenes mentes de nuestra aldea. Cuán práctico sería tener a alguien así junto a nosotros ahora, pero más práctico fuese que hubieras aprendido esos conceptos en la escuela. Supongo que no nos queda de otra. Permitámosle a Iruka que nos ilustre en este tema. Después de todo, ese es su trabajo, ¿no? Un escalofrío atravesó la espina dorsal del Chunin. Que Naruto no supiera lo que era un genjutsu dejaba mucho que desear de la educación ninja, y por consiguiente de sus profesores. Daba gracias a los dioses por estar herido. El Hokage no despediría a un profesor que se encontrara en licencia, ¿verdad? ¿Verdad? El chico pareció percatarse de la tensión que inundó el ambiente, pensó en lo que había dicho y se dio cuenta que había expuesto a su maestro. Sí. Es que me quedé dormido en esa lección. Trato de reparar algo del daño que había causado, pero sus palabras tuvieron el mismo efecto que un balde de agua lanzado a un edificio en llamas. Ninguno. Los hombres hicieron oído sordo de las palabras del rubio. El Hokage estaba demasiado concentrado juzgando silenciosamente al Chunin de Iruka. Estaba demasiado deshidratado por todo lo que había sudado como para prestar atención a algo más. ¿Esto entonces qué es un genjutsu? Perdón, Naruto. Un genjutsu es una de las tres principales categorías en las que se dividen los jutsus, junto al ninjutsu y al taijutsu. Este se diferencia en que sus efectos son ilusorios. En lugar de atacar el cuerpo del contrincante, ataca su mente haciéndole ver cosas que no están ahí o que no son ciertas. Luego de asimilar lo que se le había explicado, el rubio concluyó que no importando cuán aterrado se encontrara antes, la respuesta que había recibido era aún más espantosa, ya que prefería vivir en una realidad en la que volver a unir cabezas era posible, antes que vivir en una en la que cualquiera pudiese penetrar su mente y joder con tu percepción de las cosas. Una sensación agobiante creció lentamente en su pecho. Si alguien poseía el nivel de especialización como para manipular tu mente a esa manera, en teoría, también podría implantarte recuerdos falsos. Lo que significaba que tal vez lo que había vivido en esos últimos 12 años, su padre, sus aventuras, todo lo que conocía podrían no haber sucedido en realidad. La histeria quiso tomar control de su cuerpo, pero la contuvo. No volvería a caer en ese estado de desesperación como cuando pensó que se encontraba en un sueño. Se abofeteó internamente un par de veces y se dijo a sí mismo: desde hoy todo lo consideraremos real hasta que nos demuestren lo contrario. Con determinación en la mirada, el chico contraatacó con más preguntas. ¿Cómo funcionan los genjutsu? ¿Acaso se utiliza el chakra para manipular la materia alrededor del objetivo y cambiar a voluntad el espacio físico de modo temporal para obtener la ilusión, o todo sucede de una psique a otra transportando el espejismo por una sinapsis extracorporal? Iruka parpadeó repetidamente. Volteó su rostro hacia el Hokage. Este le respondió con un gesto condescendiente. Por todos los dioses. Qué presuntuoso fue al pensar que había notado el cambio del que le advirtió el Hokage. Este chico que estaba enfrente suyo, definitivamente no era el Naruto Uzumaki que conocía. Bueno, no soy un experto en genjutsu, pero tengo entendido que las mejores ilusiones son una combinación de ambos. Ya veo. El chico quedó hechizado. Este asunto de los jutsus y los poderes ninjas realmente era un tema fascinante. Bien, Naruto, interrumpió el señor Hokage, si ya hemos saciado tu curiosidad, ¿serías tan amable de hacer lo mismo por nosotros? ¿A qué se debe tu visita? De hecho, mi curiosidad es lo que me ha traído aquí. Usted es lo más cercano a un ninja legendario y he venido a que me hable de sus técnicas de alto rango. Ambos shinobis explotaron en carcajadas al escuchar al muchacho. Naruto no entendía el chiste, permaneció imperturbable tratando de transmitir la seriedad de sus palabras. ¿O hablas en serio? Bien, primero, permíteme realizar una corrección, no soy lo más cercano a un ninja legendario, soy un ninja legendario. Segundo, las técnicas de alto rango son llamadas de esa manera ya que solo ninjas de alto rango tienen acceso a ellas. Tú apenas acabas de graduarte de la academia y ni siquiera conoces lo que es un genjutsu. ¿Cómo crees que compartiría ese tipo de jutsu contigo? No solo sería irresponsable, también sería considerado delito de estado. Naruto se revolvió en su asiento incómodo e insultado. ¿Por qué se le estaban escapando este tipo de cosas? Era realmente obvio lo que le estaban diciendo porque pensó que cooperarían con él solo porque sí.
Carecía de sentido y aún así su primer instinto fue ir a intentarlo. Por momentos se sentía que no era él mismo. Ya que su cerebro parecía no discernir con claridad las cosas que tenía enfrente, decidió optar por el enfoque que había estado utilizando hasta el momento. Decidió soltar sus preguntas de forma directa, sin considerar cuán obvias eran las respuestas. ¿Qué debo hacer para que compartas sus saberes conmigo? Convertirte en un ninja legendario, por supuesto. ¿Cómo consigo hacerlo? ¿En verdad me estás preguntando eso? Sí. El anciano encontraba graciosa la actitud del chico. No obstante, respondía a sus preguntas de forma tan sincera como podía. Decidió ser brutalmente honesto con esta última, solo para comprobar su determinación. Primero debes entrenar duramente, evitar ser asesinado en tus misiones, aprender técnicas útiles en batalla y convertirte en Chunin. Luego debes entrenar aún más arduamente, dominar tus técnicas a un nivel de maestría, aportar cuantiosamente a la aldea con tus actos y convertirte en Jonin. Si llegas a este punto y por casualidad yo aún sigo con vida, entonces solo te queda entrenar un poco más, solo hasta que te muelas los huesos y sientas que te arrancas la piel, entonces me tomaría la molestia de evaluarte y si veo algo especial en ti, algún tipo de potencial, consideraría tomarte bajo mi tutela y entonces querido Naruto sentirás que todo lo que has entrenado hasta el momento eran unas simples vacaciones. Y si lo consigo entonces compartirías sus técnicas conmigo. Sarutobi reconoció el fuego que emanaba de los ojos del joven, lo había visto muchas veces antes, este era un momento decisivo en la vida de Naruto. Desde ese entonces el pequeño dedicaría su vida de buscar la grandeza, entrenaría duro y no descansaría hasta lograr su cometido. Y todo dependía de la respuesta que recibiera de su parte. Sí, el rostro del pequeño se iluminó con una sonrisa. Joven Naruto, qué sorpresa volver a tenerle tan pronto por aquí, dijo la nerviosa recepcionista, la cual no se acostumbraba a la presencia del, anteriormente considerado, rufián. Quisiera llevar un par de libros a casa, si es posible. Por supuesto. ¿En cuáles ejemplares está interesado? Quisiera una copia de los libros de primero a último año de la Academia Ninja, por favor. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sin más que decir me despido.